Hola mis amados hermanos, ya estamos a punto de iniciar, ya estamos en vivo. Yo sé que es un poquito ya tardecito, pero creo que lo que vimos ya en la conversación que se tuvo el pastor con Cole Brown fue muy enriquecedora. Esto es para los que ven después la transmisión. Tienen que volver a ver esa transmisión, está muy interesante, muy buena. Y hay algo que él hizo que me gustó mucho porque de eso vamos a tratar un poquito el día de hoy. De esa como, si se dan cuenta los problemas que tenemos en cuanto a las relaciones, muchas veces caen en la interpretación que tenemos. Hola hermana Silvia, aquí está nuestra hermana Silvia y manda saludos, dice buenas noches a todos. Eh, Déjenme aquí nada más conectar una cosita más. Aquí estamos. Ok. ¿Todos sí me escuchan bien? ¿Sí me escucha bien, hermana? Ok. Y pues vamos a empezar en un momentito más, un minutito más en lo que se conectan nuestros hermanos, los que puedan conectarse, porque yo sé que es un poquito ya tarde. Pero después lo pueden volver a ver, ¿sale? Entonces, pues les mandamos muchos saludos. Mi esposita que está con Brisita dándole de comer. Yo tengo mi cafecito aquí, con un panecito. ¿Qué, mi amor? ¿Quieres saludar aquí a los hermanitos? Ven. Mira, aquí está Brisita. Mira, y salúdalos. Hola, hola. Aquí. ¿Sí, ya viste? Nuestro hermano David dice hola. Ahí está el comentario. Dice hola. Está en vivo saludando a todos. Y pues bueno, vamos a arrancar para iniciar este tiempo que vamos a tener, ¿sale? Les mandamos saludos a todos los que están conectados. Háganos saber quién está conectado para que pueda saber. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por ese tiempo que nos das, por tu palabra, Dios, por esa conversación que se tuvo hace rato en la iglesia, Dios, que creo que ha sido muy edificante para todos nosotros. Como decía Cole Brown, como decía nuestro pastor, ayúdanos a ser humildes, Señor, a estar sometidos bajo tu palabra, Dios, permanecer en la línea, en el amor de Cristo Jesús, en gracia y verdad. Ayúdanos, Dios, porque sabemos de que nosotros mismos somos muy pecadores, Señor. Danos de tu gracia en este tiempo que hemos dispuesto para meditar en algunos temas que tienen que ver con tu escritura y con nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí Yeye, buenas noches. Ahí está su mensaje. Les manda saluditos. Eh, Nuestra hermana Constantina creo que también ya se acaba de conectar. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Estamos, hermanos, viendo una serie que se llama Toda la escritura es útil. Esa es nuestra serie. Toda la escritura es útil. Y hemos visto hasta este punto varios temas. Quiero recordarles algunos textos que hemos visto. Permíteme aquí tantito. Hemos visto dos textos principales. Según Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De ahí sacamos el tema de nuestra serie. Toda la escritura es útil. Ya vimos útil para qué, cómo debemos usarla y hacerla. Aquí Osbe manda un mensaje, dice, hola a todos. Nuestra hermana Begonia también nos saluda a todos y dice, hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Y pues según Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia. Esto nos habla de labor de nosotros como siervos de Dios, como siervos que tienen su palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esos son los textos que estamos considerando, que estamos viendo respecto a lo que estamos analizando el día de hoy. Ya hemos visto algunas cosas y quiero recordarles esas cosas que hemos visto. Después de ver el propósito de ser buenos siervos que usan bien la palabra de verdad, de cómo es útil, vimos respecto a estos principios de interpretación con respecto al intérprete, a nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esta palabra? Vimos que el acercamiento debe ser en oración, la permanencia es meditar en el texto, la expectativa es de que Dios me hablará y la respuesta nuestra ante todas estas cosas es una obediencia por la fe a nuestro Dios. Eso es lo que hemos visto. Y creo que estas cosas, si las estamos llevando a cabo como más o menos les expliqué,
nos ayudarán entonces a que nuestros corazones estén en la condición adecuada para esperar las palabras de Dios. Después de eso, después de ver cómo los principios de interpretación tienen que ver con el intérprete, veíamos esos principios de interpretación con respecto al libro. Decíamos que la Biblia es un libro sobrenaturalmente natural y naturalmente sobrenatural. Eso es lo que veíamos respecto a la Biblia. Entonces, yo como intérprete tengo que conocer bien qué es lo que dice este libro. Y vimos algunas reglas o principios básicos respecto a mirar la Biblia como el libro. Tenemos que considerar el género literario, tenemos que ver el contexto histórico y cultural, tenemos que ver el contexto literario y gramatical de los pasajes, escuchar la línea melódica del texto y ver cómo la Biblia, recordar que la Biblia es un todo, que no se contradice, son sus palabras, tengo que ver textos oscuros a la luz de textos más claros. Eso es lo que vimos la semana pasada, precisamente. ¿Ok? Entonces, y hoy vamos a ver algo más respecto a estos principios de interpretación. Hoy sería la primera parte de esos enfoques o caminos que queremos obtener. Hoy vamos a ver principios de interpretación, el camino. Y el próximo miércoles vamos a ver el propósito final de la interpretación. Todas estas dos cosas que vamos a ver el día de hoy tienen como su sustento las dos clases pasadas que hemos visto. Así que tienes que tener en tu mente estas cosas que hemos visto. ¿Ok? De manera de introducción, hermanos, quisiera decirles acerca de que la manera de que un predicador expone un texto, la manera que un predicador expone un texto es lo mismo que tú y yo necesitamos para nuestra interpretación. ¿Qué es lo que hace un predicador? ¿Qué es lo que hace nuestro pastor? ¿Qué es lo que hacen los que comparten la palabra? Ellos van a la Biblia, interpretan las escrituras y después la exponen, sacan lo que está dentro del texto y lo exponen hacia afuera. Al final hacen una aplicación de esa interpretación. Eso mismo que hacen los pastores, los predicadores, de lo que Pablo estaba hablando a Timoteo, es lo mismo que necesitamos tú y yo como siervos de la palabra, como obreros fieles que trazan, que usan bien la palabra de verdad. Eso es lo mismo que tú y yo necesitamos. Así que, ¿cómo es que llegamos a este punto? Porque eso es lo interesante y lo que queremos ver el día de hoy. Quiero recordarles, no sé si conozcan de esta persona, Charles Simeon. ¿Quién fue Charles Simeon? Si ustedes van a la página de Byte, B-I-T-E, da una pequeña biografía de quién fue Charles Simeon. Charles Simeon, conforme al título que les puse o el subtítulo de esta página, se le puso como el mentor de muchos predicadores expositivos. Esta persona era un prodigio en cuanto a la predicación, hizo un instituto para enseñar cómo predicar y era un excelente expositor y maestro, pastor, teólogo. Entonces, este pastor vivía en el año 1700, 1800 y él dijo 3 principios básicos que tú y yo debemos de preguntarnos de lo que escuchamos como predicación, de lo que nosotros estamos analizando en nuestros pasajes. Creo que estos 3 puntos que él da son muy importantes para nosotros, no solamente en aquel tiempo, sino también para nosotros. Estos son los 3 puntos que él decía. 3 principios de la predicación según Charles Simeon. La predicación debe humillar al pecador, el texto debe de humillar al pecador, debe de ayudarle a ver lo pecador que es y lo necesitado entonces que tiene la necesidad de un salvador. Entonces el texto, la predicación humilla al pecador, exalta al salvador y promueve la santidad. Eso debe de provocar la predicación. Eso debe provocar entonces también nuestro estudio de la palabra. En muchos sentidos nos va a humillar la palabra muchas veces. La Biblia habla de la palabra como una espada que corta, nos penetra, nos lee. Dice, creo que decía Steve Lawson o John MacArthur, que lo milagroso de la Biblia es de que cuando yo la leo, ella me lee a mí. Debemos ver cómo la Biblia humilla al pecador para que entonces veamos la necesidad de un Salvador y exalta a este Salvador. Y al final, provee o promueve la santidad, el vivir en santidad. Esos son los 3 principios que Charles Simeon decía y creo que son muy importantes para nuestro día de hoy. Así que
esto es lo que vamos a mirar el día de hoy. ¿Cómo es que llegamos a estos puntos? ¿Cómo es que interpretamos la Biblia de forma adecuada? El día de hoy vamos a ver principios de interpretación, el camino de la predicación, debido a que lo que necesitamos es lo mismo que los predicadores hacen todas las semanas. Entonces, necesitamos saber cuál es el camino de esa predicación y recordarnos. Ahora, lo que yo voy a decir a continuación no es algo que yo me haya inventado, no tengo esa capacidad ni esa creatividad. Lo que voy a decir está basado en un libro, que sería muy bueno que ustedes puedan leerlo, tenerlo, es gratuito. Se llama La Predicación Expositiva del Ministerio de 9 Marcas. Este Ministerio de 9 Marcas tiene ese libro donde expone parte por parte cómo es este camino de la predicación. Le llaman el rectángulo de la predicación o algo similar. Entonces, si no has leído ese libro, léelo, es muy bueno, no solamente para pastores, sino para nosotros que somos también, nos alimentamos de la palabra. Ok, vamos a ver acerca de este camino de la interpretación. Tú y yo, cada vez que nos acercamos a la Biblia, estamos tratando de ver cómo interpretar correctamente los textos. Entonces, nos acercamos a la Biblia, a nuestro texto, a la palabra de Dios, y queremos saber qué significa este pasaje, este texto. Queremos saber cómo este texto tiene que ver con nosotros, con mi vida. Estoy enfermo, estoy leyendo un pasaje que tiene algo que ver esto que estoy leyendo con lo que estoy pasando yo. ¿Cómo es que la Biblia tiene que ver en mi situación actual, en mi contexto, en lo que está pasando conmigo hoy? ¿Cómo un libro antiguo de más de 2000 años puede hablarme hoy? ¿Qué tiene que ver conmigo hoy? Esa es nuestra pregunta principal. ¿Cómo se relaciona conmigo este pasaje? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida? Lo primero que debo de decir es de que a veces lo que hacemos es un camino equivocado respecto a llegar a este punto, de cómo tiene que ver la Biblia con nosotros. Ustedes van a ver en el diagrama que voy a presentar líneas rojas, que significan caminos equivocados, caminos incorrectos que no debemos de seguir en cuanto a la interpretación, y las líneas verdes significan el camino correcto de la interpretación. Aquí ya nos pone, o en Recursos Bíblicos 316 para la colección de su biblioteca. Ok, el libro de la predicación expositiva también puedes adquirirlo en la sucursal de Recursos Bíblicos 316. Muy bien, Yeye, muchas gracias. Ok, entonces, ese es el meollo del asunto. ¿Cómo tiene que ver con nosotros? A veces, hermanos, leemos la Biblia como si fueran galletas de la fortuna de los chinos, por ejemplo. O no sé si ustedes han comprado como esas cajitas donde tienen versículos y es como tu pan diario, ¿no? Y sacas ese versículo, ese pan diario y lo lees y ya, o sea, eso fue todo. No digo que eso esté mal, sino digo que a veces esto puede provocar ciertas malas interpretaciones. La Biblia no se lee de manera aislada los pasajes. Ok, ¿cuál es el primer problema que cometemos a veces en cuanto a llegar a este punto, a esta meta de la interpretación? El primer problema que cometemos es una apresurada contextualización. Es decir, yo estoy pasando por una situación difícil y de repente digo, necesito saber qué es lo que Dios me dice, y abro la Biblia donde sea y tomo un pasaje que parece señalar a mi situación y entonces tomo este pasaje como una promesa, como un mandamiento y entonces lo hago. Apresuradamente corremos a decir, Señor, háblame y lo que me diga el texto, eso es lo que yo haré. Y a veces la ilustración es clara. La ilustración es que de repente nosotros abrimos la Biblia y señalamos con los ojos cerrados un punto del versículo y decimos, esto es lo que yo haré, Señor. Y leemos que dice, si postrado, te daré todo esto si postrado me adorares. ¿Qué problema, hermano, si leemos la Biblia de esa forma? No podemos apresurar la interpretación a nuestro contexto actual. En el libro que les decía de la predicación expositiva, menciona algunas formas en que hacemos esto. Por ejemplo, a veces en vez de usar la Biblia como el medio que Dios tiene para iluminar nuestra mente, acudimos a ella para apoyar nuestras ideas y tomar el pasaje para apoyar nuestras ideas de lo que tenemos ya preconcebido. Y eso es equivocado, hermanos. No podemos apresuradamente contextualizar el pasaje a nuestro tiempo actual, a nuestra situación actual. Si hacemos eso, podemos caer en diferentes problemas, en diferentes situaciones equivocadas.
Vamos a ver un poquito de estos ejemplos más adelante, pero el principio es este. No vayamos apresuradamente a la contextualicemos apresuradamente. Me gusta mucho cómo decía Cole Brown en una pregunta que le hicieron de yugo desigual, y él dijo, yo sé la respuesta, yo sé que puedo decirles alguna respuesta, pero me gustaría ir al pasaje y ver los textos que le anteceden para no equivocarme. Y a mí me agradó mucho eso porque eso nos habla de no apresurar, de no hacer un apresuramiento a la contextualización del pasaje. Ok, ese es el primer error que debemos evitar, hermanos. Si no tenemos que ir inmediatamente del texto a lo que tiene que ver con nosotros, entonces, ¿qué tenemos que hacer para dar una correcta interpretación del texto? Hermanos, la Biblia fue escrita, la Biblia fue escrita para nosotros, no a nosotros. Tenemos que recordar que el texto que estamos leyendo fue escrito para una audiencia original, la primera audiencia, unos primeros lectores. Cuando Pablo escribió a Filipenses, tenía en su mente las iglesias que estaban en ese tiempo. No fue escrita a nosotros, sí fue escrita para nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia es útil y estas cosas se escribieron para nosotros, dice la Escritura. Pero tenemos que recordar que el texto primeramente está dentro del Espíritu Santo, lo puso dentro de un contexto histórico hacia personas, situaciones, momentos específicos. Así que antes de ir hacia nosotros, que esa es la apresurada contextualización, tenemos que ir hacia ellos. ¿Qué significa este pasaje para la primera audiencia? ¿Qué significó este pasaje para la situación en la que estaban pasando ellos? ¿Cómo ellos interpretaron este pasaje? A ese proceso, hermanos, se le llama exégesis. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es extraer del texto lo que el texto dice. Es extraer, es sacar del texto lo que el texto dice. La apresurada contextualización a veces impone ideas al texto. Y lo que trata la exégesis es de evitar eso. Es tratar de ver lo que el texto dice y sacarlo a la luz. Ok, eso es la exégesis. ¿Cómo podemos nosotros llegar de nuestro pasaje a hacer una exégesis adecuada y saber qué es lo que interpretaron la primera audiencia? Eso es lo que vimos la semana pasada. Tenemos al menos 4 herramientas para poder hacerlo. Primero, tenemos que considerar que el libro es un libro sobrenaturalmente natural y naturalmente sobrenatural, y entonces yo debo de leer el libro dentro de su género literario. ¿Qué género literario estoy leyendo? Debo de ponerlo en su contexto histórico. ¿En qué circunstancias estaban presentes en la que sucedió este pasaje en particular? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en ese momento? ¿Para qué personas estaba escribiendo? ¿En qué situación estaba el escritor? ¿Cuál era su condición? Todo esto lo tenemos que entender un poco para poder entender cómo es que la primera audiencia comprendió lo que el escritor les transmitía a ellos. ¿Ok? También vimos el contexto gramatical, qué es lo que envuelve al texto, qué es lo que antecede, qué es lo que precede, qué es lo que hizo Cole Brown, que las palabras son importantes, ver qué significan las palabras en un diccionario bíblico. Y al final, lo que pongo ahí es la línea melódica. Este pasaje que estoy leyendo, cómo armoniza con toda la idea que, por ejemplo, Pablo en Filipenses, con toda la idea que Pablo tenía al escribir esta carta a Filipenses. Por decir un ejemplo. Género literario. Género literario de la carta de Filipenses es una carta, está siendo una carta escrita hacia personas específicas. ¿Desde dónde? Desde la cárcel. ¿Quién la escribió? Pablo. ¿En qué año más o menos? En el año 62, 63 después de Cristo. Escribió desde la cárcel en situaciones difíciles. ¿Cuál es el tema principal que se repite en muchas palabras en esta carta de Filipenses? El gozo. Ok, entonces cuando Pablo habla en Filipenses 4:13 acerca de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cómo este pasaje aporta, añade esa misma idea del gozo para los filipenses? Y entonces, hermanos, podemos poco a poco empezar a entender cómo es que la primera audiencia entendió ese pasaje que estamos viendo o analizando.
Ese es el primer camino, hermanos, que tenemos que seguir, esa exégesis. Ese es un trabajo obviamente intelectual, un trabajo arduo que tenemos que hacer, pero que a la larga, conforme lo vayamos haciendo poco a poco, va a facilitarnos más y más comprender la Escritura. Así que dependemos del Espíritu Santo, pero nuestro trabajo que Dios nos dice es sean diligentes. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? ¿Tienen alguna pregunta? Ese es el primer camino. El camino es esa línea verde del texto hacia la primera audiencia, hacia ellos, no hacia nosotros en primer lugar. El segundo lugar que tenemos que mirar, permítame tantito, ¿ok? Es otro error que podemos caer. Y es que ya que hicimos este trabajo de exégesis y que entendemos lo que ellos entendieron del pasaje, a veces podemos bajar directamente a aplicarlo nosotros. Esto resulta entonces, hermanos, en ciertos problemas de interpretación. ¿Qué es lo que puede pasar con esa clase de interpretación o este camino? Que terminamos moralizando el pasaje. Terminamos simplemente siendo legalistas con el pasaje, simplemente tocando lo que la ley dice, contando historias morales. Por ejemplo, si leemos el pasaje de David y Goliat, hacemos la exégesis, vemos de qué se trató, cómo es que cuadra con la historia. Si pasamos directamente a nosotros, por eso es que mucha gente llega a decir, tú eres David, sé como David, porque David venció a Goliat, saca adelante. O sea, terminamos moralizando el pasaje. Terminamos haciendo que el pasaje en principio trate de nosotros. Y ese es un problema equivocadísimo, hermanos. No podemos, después de hacer nuestra exégesis, inmediatamente bajar a decir, esto es lo que significa para mi vida. Por ejemplo, de estos problemas, yo al menos me topé con, en mi experiencia, me topé con algunos de ellos en la iglesia donde estaba antes. El texto en la ley, en la Torá, donde dice, la mujer no debe de vestir ropa de varón. O, bueno, por ponerles ese. O no deben de hacerse rajaduras y lo aplicamos como al tatuaje, ¿no? Entonces interpretamos el pasaje, inmediatamente bajamos a nosotros y decimos, ¿ves? Ahí el pasaje dice, la mujer no se debe de vestir con ropa de hombre, y entonces hacemos una ley moral, un legalismo, y lo bajamos a nosotros y así vivimos. ¿Eso es lo que significa el pasaje? Si hacemos eso, hermanos, podemos caer en estos problemas de interpretación. Así que tratemos de evitar, después de hacer nuestra exégesis, pensar en cómo tiene que ver con nosotros. Ahora, ¿cuál es entonces el camino correcto en este camino del predicador? El camino correcto es ir hacia la cruz, hacia Cristo. Es un camino que dirige, apunta, señala hacia Cristo Jesús. Una de las reglas de interpretación quizás más importantes es lo que dijo Jesús en Lucas 24 cuando estaba con esos caminantes a Emaús y les dijo toda la escritura, les enseñó cómo es la escritura, hablaba de él. Tenemos que hacer una reflexión teológica después de analizar esa exégesis y decir cómo este texto me ayuda a mirar la necesidad de un Salvador, me ayuda a ver que se está anunciando de un Salvador, me ayuda a ver que se está prometiendo de un Salvador, me ayuda a ver que se está hablando de la vida, la obra, del reinado, del regreso de Cristo. La Biblia habla de Cristo Jesús. Ese es el oro, la línea conductora de toda la palabra de Dios. Tenemos que reflexionar y pensar, ¿cómo es que mi pasaje apunta hacia la cruz de Cristo? Toda la Biblia habla de Cristo Jesús. Pero otro problema, hermanos, que debemos evitar y que a veces hacemos entendiendo que toda la Biblia apunta a Jesús, es pasar de nuestro texto inmediatamente a la cruz. Si yo sé que toda la Biblia habla de la cruz y de Cristo Jesús y que apunta a Cristo Jesús, entonces tomo un pasaje y un ejemplo. Tomo el pasaje de Noé cuando se sube al arca y entonces decimos, ok, si este pasaje apunta hacia Cristo Jesús y habla de Jesús, entonces el arca es Jesús. Y la madera del arca es la cruz de Cristo Jesús. Y la puerta es cuando Jesús dijo que entren por esa puerta estrecha.
Y empezamos inmediatamente a alegorizar o espiritualizar el pasaje para llegar de manera forzada a la cruz de Cristo. Empezamos a nosotros buscar a Cristo en todos los pasajes, alegorizándolo o espiritualizándolo. Por ejemplo, yo escuchaba una situación en cuando Dios le dice a Moisés en Éxodo, sube a la montaña porque voy a hablar contigo. Y entonces esta persona decía, ok, la montaña, sube la montaña. ¿Qué significa la montaña? La montaña debe de apuntar a Cristo. La montaña, Cristo dijo que Él es la piedra viva. Bueno, en Pedro, Cristo dijo que Él es la piedra. Entonces, puedo decir que la montaña es Cristo Jesús. Yo debo de subir a Cristo Jesús. Yo debo de tener un encuentro con Jesús en la montaña. Jesús es la montaña. Y empezamos, hermanos, a inventar cualquier cosa para poder llegar a la cruz de Cristo. Esto en algunas ocasiones Spurgeon tenía a veces ese exceso de llegar a la cruz y esas malas interpretaciones. Esa alegorización desmedida o esa espiritualización desmedida. No, hermanos, no debemos correr por ese camino. Ese camino es equivocado, porque lo que estamos haciéndolo de esa forma, no le estamos dando valor a lo que es el texto sagrado. El Espíritu Santo inspiró palabras específicas en contextos específicos, para situaciones específicas, en una historia específica, dentro de un género literario específico, para hablarnos de Cristo. No debemos usar la Biblia como un trampolín para llegar a Cristo. Tenemos que entender completamente lo que es el texto y hacer esa exégesis para después hacer la reflexión hacia Cristo Jesús. No sé si me doy a explicar o entender. No debemos correr inmediatamente eso, hermanos. Más al ratito vamos a poner un ejemplo y un ejercicio. ¿Sale? Ok, y después de hacer este paso, hermanos, lo que sigue entonces, y solamente entonces, es, déjenme aquí porque se me perdió el mouse, aquí está, es la aplicación. Después de que yo llevé mi texto a entender qué significa para la primera audiencia y ver todos estos recursos de exégesis, el contexto literario, el contexto histórico, el género literario, la línea melódica, y después de hacer una reflexión teológica que apunta a la necesidad de Cristo Jesús, eso se llama cristotélica. Ese es un término bonito para decirlo. Cristotélica significa que telos es como de que apunta, que mira, que este texto es cristotélico, apunta hacia Cristo Jesús. En alguna forma apunta hacia Cristo Jesús. Él lo dijo, pero no por eso debemos alegorizarlo o espiritualizarlo. Después de hacer eso, solamente entonces podemos bajar a nosotros y preguntarnos cómo aplica a mi vida. ¿Esto qué tiene que ver con mi vida, en mi situación actual, en lo que estoy leyendo? Este pasaje que estoy leyendo en Filipenses 4:3, este pasaje que estoy leyendo en Génesis, ¿cómo lo aplico yo a mi vida? ¿Ok? Este es el camino, hermanos, de interpretación. Este es el camino de interpretación. Vamos a hacer un ejemplo para que vean lo que más o menos les estoy diciendo. Vayan a sus Biblias, a Jueces 19. Jueces capítulo 19. Está un poquito largo, no lo vamos a leer todo, solamente voy a leerles algunas partecitas de Jueces. Jueces capítulo 19, déjenme aquí. Jueces capítulo 19. Muy bien, esta es la historia del levita que con su concubina. Y dice el primer versículo: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Ahí tenemos la historia. Ok, avanzamos más adelante. Y vemos que en la historia, en este drama, en esta historia muy rara, este levita entrega a su concubina a unos hombres y estos hombres la violan hasta el amanecer. Versículo 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó el levita
y la entregó y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el sol. Esta mujer fue violada, fue abusada por estos hombres por un periodo muy largo hasta el amanecer. Ok, tú imagínate eso. Tú estás leyendo eso en la mañana en tu pasaje sistemático de la Biblia y estás leyendo ese pasaje. Versículo 29. Después de ver a esta mujer en esa condición y de hecho después de haberlas abusado, ella quedó como muerta, como moribunda, pero aún tenía vida. El levita le dijo a la mujer, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano a la concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Después de haberla violado, este levita la toma, la descuartiza en 12 pedazos y la manda como una caja de regalo y de presente a las 12 tribus de Israel, por todo el territorio de Israel. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa este pasaje? ¿Qué significa este texto? Me gustaría que meditaras un poquito y me dijeras cómo tiene una aplicación con nosotros. Voy a dejarte un momentito para que puedas dejarme algún comentario o simplemente digas, pues no sé, yo esto que les voy a decir, yo no lo sabía, ahorita voy a decir algunas cositas. ¿Cómo este pasaje, por ejemplo, apunta a Cristo Jesús? Recordemos las partes que está diciendo, 12 partes, la partió en 12 partes, ¿ok? Hubo sangre, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que apunta a Jesucristo? ¿Cómo tiene que ver con nosotros? Quiero escuchar, bueno, quiero ver si alguien quiere comentar algo. Por lo mientras, me voy a tomar un panecito. Ok, ahí contesta Tania, es un libro histórico, muy bien, es un libro histórico. Aquí les pongo lo que puso Tania. Es un libro histórico, ¿ok? Ese es un buen inicio. Estamos buscando cómo este texto tiene que ver con nuestras vidas, cómo apunta a Cristo Jesús. Voy a dar un minutito más para empezar a decir algo, ¿sale? Solamente que quiero que lo vayan pensando. Aquí, por ejemplo, Osbe comenta, no quiero decir nada equivocado, jaja, pero si revisamos al final de Jueces dice, y cada quien hacía según le parecía. Es decir, no había gobierno. Muy bien, Osbe, muy bien. Entonces, Tania nos dice, es un libro histórico, Osbelia nos dice algo respecto a que el libro termina diciendo, cada quien hacía lo que bien le parecía. Muy bien. ¿Alguien que quiera opinar más? Muy bien. ¿Ya llegaron a la interpretación correcta? Pueden decir y publicar. Esta es la interpretación de este pasaje. Como decía Osbelia, hay algunas cosas que no nos quisiéramos equivocar y ese debe ser nuestro temor. No me quiero equivocar. ¿Y cómo podemos hacer para no equivocarnos? Este es el camino seguro. Este es como las bardas que tenemos para poder caminar en cierta forma, de forma adecuada en una interpretación del texto. Vamos a ver qué significa este pasaje. Esto que les voy a compartir no
no lo analicé yo tenía muchos problemas en cuanto a este texto y no sabía cómo esto podía apuntar a Jesucristo. Dice nuestra hermana Silvia, los 12 pedazos representan a las 12 tribus, ¿ok? Los 12 pedazos representan a las 12 tribus. Dice Osbe, ¿podríamos pensar que la mujer es una representación de Cristo? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algunas ideas. La hermana Silvia dice, los 12 pedazos representan las 12 tribus. ¿Ok? Y dice Osbe, ¿podríamos pensar que la mujer, la concubina, es una representación de Cristo? Esa es una pregunta. Vamos a ver qué significa este pasaje. Algunas cosas que no debemos hacer con este pasaje. Vamos a pensar en ese moralismo. Este pasaje me enseña que yo debo de tratar a mi esposa adecuadamente. Este pasaje me enseña que yo no debo de entregar a mi esposa a gente malvada. Este pasaje me enseña que yo no debo de descuartizar a mi esposa, ¿no? Esas son cosas muy exageradas. Pero podemos simplemente legalizar y moralizar este pasaje. No seas como este hombre. Y eso está bien. Eso es alguna de las cosas que está diciendo. Pero, ¿cómo este texto apunta hacia Cristo Jesús? Porque esto lo podría predicar el decir, no debes de ser como este hombre, como este levita. Esa cosa le puede decir una persona de los testigos de Jehová. Ellos pueden decir, tú no debes ser como este levita, que entregó a su esposa, que mata las relaciones, que las divide. Tú no debes ser como este levita. Si ven el punto, un católico lo puede decir también sin problema. Llegamos simplemente a moralizar y a legalizar el texto, el pasaje. Ok. Lo siguiente que no podemos hacer es alegorizar o espiritualizar el texto. Algo de lo que nuestra hermana Silvia hizo, que yo hice incluso lo que comentó Osbe, es esos 12 pasajes, dice el texto, los envió por todo el territorio de Israel. Pero esos 12 pedazos no dice el pasaje que representen a las 12 tribus. Solamente lo estaba repartiendo a las 12 tribus, pero no representan las 12 tribus. Ahora, algo que dice Osbe, ¿podríamos pensar que la mujer es una representación de Cristo? Entonces, podríamos decir, así como la mujer fue partida por un hombre pecador y fue brutalmente asesinada y después fue descuartizada en 12 pedazos, y recordemos que los 12 pedazos representan la plenitud, es un número de plenitud, de ministerio, como en los 12 apóstoles, como en las 12 tribus, como en los 12, etcétera. Tenemos varios números de los 12. Entonces, así Cristo se ha entregado por sus tribus, por su pueblo, por judíos, por gentiles de todas naciones. Él ha sido repartido en pedazos por todo el mundo. Y estamos, hermanos, espiritualizando el pasaje. Porque lo que estamos diciendo, en cierta forma, es una aberración. Estamos diciendo que Jesús es como la mujer concubina. La mujer concubina era prostituta, tuvo relaciones sexuales. Ella es una pecadora. ¿Jesús acaso pecó? La respuesta obvia es no, Jesús no pecó. Entonces, no podemos, hermanos, pensar que esos pedazos, o esa mujer, o ese levita, representa a alguien de Jesús. Ahora la pregunta es, vamos a hacer algunos ejemplos de lo que estamos viendo. Tania decía, es un género literario. ¿Significa entonces que yo no puedo sacar este pasaje y dogmatizarlo y enseñarlo como una doctrina? Es un género literario, está enseñando una narrativa. Significa que el pasaje no está diciendo que esto debemos hacerlo o que no debemos hacerlo. Está solamente contando una historia que pasó. No está diciendo que Dios haya aprobado la actitud de este levita o que haya aprobado la actitud de repartirlo por los 12 tribus como un recordatorio de las 12 tribus de Israel de que algo está mal. Dios no está aprobando nada de esto, no vemos nada en este pasaje. Contexto histórico. El contexto histórico es lo que decía también nuestra Osbe, acerca de que no había gobierno. Era una situación en la que no había un juez, un gobernador. Cada quien hacía lo que parecía bien para ellos. Ellos estaban en cierta forma
de forma anárquica con Dios. Eso es su contexto histórico. Cuando me parece que fue Josué o Samuel quien escribió, Samuel quien escribió Jueces. Cuando escribió Samuel Jueces, estaba dando la historia de lo que el pueblo hizo. ¿Cómo es que llegamos a este punto? Jueces es la antesala de Reyes. Samuel está contando y está mostrándole al pueblo de Israel cómo era un pueblo sin un gobierno, sin el gobierno. Ok. La línea melódica. La línea melódica es algo de lo que decía Osbe. La línea melódica nos enseña de que este pasaje nos muestra cómo es que la gente hacía bien lo que parecía para ellos correcto, lo que parecía para ellos bien. Ok, llegamos a este punto de la primera audiencia. Así es como lo escucharon. Cuando un judío entonces leía a los Jueces, veía lo pecaminoso que eran, veían las cosas abominables y aborrecibles que habían hecho, veían que ellos necesitaban entonces de un rey. Y eso es lo que pasa, y es lo que antecede al libro de los reyes, de Primera de Samuel, que habla de la vida de Samuel, del último juez, y después la antesala de Saúl, y después de David. Entonces, Jueces nos habla de la necesidad que tiene el pueblo, las gentes, las personas, de que sean gobernadas. Porque sin un juez que les diga lo que tienen que hacer, sin un rey que los gobierne y los domine, ellos se van al monte, ellos hacen lo que quieren, incluyendo esto que acabamos de leer. Ok. ¿Cómo todo esto apunta a Cristo Jesús? Bueno, la Biblia nos habla entonces que esta actitud de este levita es similar a la mía, ¿no? Esta actitud que tiene el levita nos habla de la necesidad que tenían este pueblo de jueces de un rey. Viene después Esaú. Esaú es un rey elegido por el pueblo de Israel y Dios nuevamente hace patente de que no se trata del rey que ellos escojan, sino el rey que él escoja. Después viene David, el rey que Dios escogió. David hizo cosas buenas y cosas malas, y también queda en evidencia que David en algún momento pecó y iba a morir. Pero el pueblo de Israel sabía que necesitaba todavía un rey. Dios promete entonces un rey de la descendencia de David que viniera a reinar de forma eterna y duradera. En el pacto davídico, Dios le dice a David, va a venir uno de tu descendencia que va a tener el dominio y el reinado, porque sin un rey el pueblo se va a perder. Sin alguien que gobierne sus vidas se van a perder y se van a extraviar. Y yo, en mi gracia, en mi misericordia, les mandaré un rey que no morirá, un rey que gobernará cada área de sus vidas, mi Mesías, el rey ungido. Y entonces, el libro de Jueces apunta a la necesidad de un rey, de Cristo Jesús. Jesús es el rey que necesitaban en Jueces. Jesús es el rey que necesitaban en Jueces para establecer justicia. Jesús es el rey que necesitaban en Jueces para que sus corazones sean transformados y puedan ser sometidos y doblegados ante la autoridad de este rey. Y este rey no solamente debía reinar de forma física, sino de forma interna en el corazón depravado de este levita. Jueces anticipa y da la necesidad de cualquiera de los que estaban en Jueces de un rey que no muriera como es, un rey que no fuera escogido por ellos, como Esaú, un rey que no muriera como David, sino un rey eterno. La esperanza entonces que está planteando Jueces es, va a venir un rey. Necesitamos de un rey. Y Cristo, en el libro de Mateo, es presentado como el Rey de Reyes. Jesucristo es el Rey, que viene no solamente a reinar físicamente con los suyos, sino que viene a dominar nuestras inclinaciones pecaminosas, nuestro corazón depravado. Jesucristo es el Rey absoluto, el Rey que necesitábamos, el Rey que este levita necesitaba. Ahora, bajamos a la aplicación. Tú y yo somos como ese levita. Podemos hacer este pecado y otros pecados muchísimo más graves. Necesitamos que ser dominados por Cristo Jesús. Necesitamos que nuestro corazón sea transformado, doblegado, sometido
a su autoridad, a su señorío. ¿Cuánto tiempo? Toda mi vida. Toda mi vida necesito un Salvador, un Señor, un gobernador de mi vida. No solamente para salvarme y para que Él reine sobre mí, sino para yo someterme a Él constantemente. Y este Rey viene a hacerlo de forma soberana. Entró a nuestro corazón sin pedir permiso. Él gobernó nuestra vida, nos mostró nuestro pecado, nos mostró la necesidad de su dominio en nuestras vidas. Cuando nosotros estábamos rechazando su gobierno por nuestras acciones, Jesús viene como un equipo de SWAT y rompe nuestro corazón, nuestro pequeño reino, y nos doblega, nos gobierna, nos somete, nos libera, y ahora estamos enamorados a través de Cristo. Lo que nos enseña Jueces para nuestras vidas es: nosotros podemos ser tan perversos como este hombre, y necesitamos a Cristo Jesús. Nosotros podemos hacer muchas cosas más, pero Jesús viene a transformar nuestras vidas. Quizás nosotros estemos luchando en algún área de nuestras vidas que no hemos doblegado a Cristo Jesús, y necesitamos doblegarlas. Él es nuestro Rey, nuestro Señor, y nos ha amado de tal manera que entregó a Jesucristo, su único Hijo, el Hijo del Reino, vino a morir por nosotros. Y entonces, hermanos, vemos esta aplicación, y si se dan cuenta, si apreciaron o traté de hacerlo, no alegoricé el texto, sino que el texto de forma orgánica me apuntó a ese Cristo Jesús. No dije que la mujer era Cristo, o que los 12 pedazos representan el sacrificio de Cristo, o que Levita representa tal o tal persona, Levita representa a Satanás, y Satanás partió a la mujer es... No dije nada de eso. Simplemente en la narrativa me enseña que esto me apunta hacia Cristo Jesús, me señala de su necesidad. Dice Osbe: precisamente Jueces demuestra que los principios de la relatividad, de la subjetividad y la posmodernidad pueden llevarnos a un descontrol total, como pasa hoy en día, que cada quien piensa como quiere. Es por eso que necesitamos una verdad absoluta, un Rey absoluto como lo es Jesucristo. Exactamente, Osbe. Esa es una de las aplicaciones, después de hacer esa exégesis, esa reflexión teológica, y lo que terminas al final diciendo: esto que pasó con este levita es lo mismo que sucede en nuestro tiempo, en nuestros días, en nuestro corazón, y necesitamos a Cristo Jesús. ¿Ven, hermanos? No alegorizamos, no espiritualizamos, no moralizamos, no hicimos un legalismo, sino presentamos esperanza a través del Evangelio. Presentamos que nuestras vidas necesitan de Cristo Jesús. Presentamos cómo este texto apunta hacia Cristo Jesús. No en todos los pasajes es tan fácil verlo. Para mí, por ejemplo, era imposible ver lo que les acabo de decir, hasta que escuché en una predicación y una enseñanza de Sohel Michelén, que confrontó a pastores con este pasaje, y algunos pastores llegaron a conclusiones como la mía, ¿no? La mujer partida representa a Cristo Jesús, etc. Y él dijo: eso no es así, y empezó a explicar. Este es, hermanos, entonces, la manera en cómo nosotros podemos no desviarnos de este camino adecuado para poder interpretar correctamente el pasaje, sin moralizar, sin legalizar, sin alegorizar, sin espiritualizar, sin ir inmediatamente hacia nosotros, sino hacer todo este cuadro exegético. Quizás para muchos de los que estamos aquí escuchando esto sea abrumador. ¿Cómo voy a hacer esto en cada pasaje que estoy leyendo? Para mí lo fue al principio, hermanos. No digo que ya soy un experto, pero me ha ayudado muchísimo, hermanos, muchísimo, ver este panorama en lo que yo leo, en lo que yo comparto, incluso en los consejos, en la consejería. Cuando tú aconsejes, acuérdate de hacer estas partes, esta reflexión teológica, cómo este texto apunta a Cristo, y poder ayudarles a ver a los que tú aconsejas, a ver la necesidad que tenemos entonces de Cristo, de la esperanza y la gracia y el privilegio que tenemos si tenemos a Cristo Jesús. Entonces, con este sencillo ejemplo, hermanos, y otras cosas que podríamos decir, podemos ver la importancia que nos da el poder encuadrarnos, no de forma rígida, pero sí mirar este camino adecuado de la interpretación. La intención, hermanos, es poder ni decir más de la palabra, ni decir menos de la palabra. La intención es de que el texto pueda ayudarnos a ver, a tener una intimidad con Cristo, a valorar a Cristo, lo que vimos en el lunes,
a ver que Cristo es supremo, tiene la supremacía. Para lo que leímos en Jueces 19, Jesucristo tiene la supremacía como rey. Jesucristo se ve entonces como el rey absoluto al que necesitamos. Y si lo tenemos, gozamos de ese reino ya y para siempre en la eternidad. Entonces, hermanos, la intención de estudiar la Biblia, de leer la Biblia, es poder tener intimidad con Cristo y ser más como Cristo. Intimidad con Cristo, dígase como atesorar a Cristo, anhelar a Cristo, desear a Cristo, someterme a Cristo, y la conformidad a Cristo es, quiero reflejar entonces cuál es mi rey, quién es mi rey. Quiero reflejar entonces a quién sirvo. Quiero reflejar al mundo entonces que así como yo necesité un salvador y un rey, ellos también necesitan un salvador y un rey. Y de esa forma, hermanos, podemos entonces interpretar adecuadamente. ¿Alguien quiere comentar algo antes de terminar? Porque esta es ya la última diapositiva que quería mostrarles. Ya es un poquito tarde, pero espero que haya sido de edificación para nosotros, que nos haya puesto a reflexionar. Si ustedes quieren profundizar más de esto, porque mis palabras son muy torpes a veces o muy, muy simples, muy llanas, lean el libro que les decía, de la predicación expositiva del Ministerio de 9 Marcas. Creo que se puede descargar de forma gratuita, creo. Y si no, Recursos 316 con el diácono Claudio, pueden ir con él y pedírselo. Yo creo que es una herramienta esencial para el predicador y para aquel que quiere poder entender adecuadamente el texto. Dice Mariana, un comentario: si yo pensaría en la vida del hombre, tenía una falta de dirección, e incluso podría pensar que la mujer podría ser el ejemplo de una vida sin redención. Sin embargo, en el arrepentimiento de pecados nos limpia hasta llegar a ser la novia de Cristo, una iglesia sin mancha. ¿Ok? Pero si te das cuenta en ese comentario, creo, Mariana, bueno, al menos creo, no sé si te estoy malinterpretando, estás como espiritualizando algo. Bueno, no sé si te entendí muy bien. Claro que el hombre tenía una falta de dirección, y eso es lo que decíamos. Este hombre necesitaba de un rey, de un gobernante sobre su vida. Y de la mujer que tenía un ejemplo de vida sin redención, lo mismo aplicaba para el hombre. Los dos necesitaban ser perdonados de sus pecados y un rey. Dice mi hermana Begonia, hermosa enseñanza de mucha edificación. Espero que haya sido de edificación, y si no, pues ya es lo que dije. Pero lean el libro, porque creo que les ayudaría mucho más a poder entender este punto. La siguiente semana vamos a terminar con estos principios de interpretación. Va a ser quizás un tiempo también de preguntas y respuestas por alguna duda que tengan. Y lo último que vamos a ver la siguiente semana, o sea, este próximo miércoles, es el propósito final del pasaje. Y eso creo que para mí, esto que vimos hoy y lo que les voy a compartir el próximo miércoles, para mí explotó mi cabeza y me ayudó a entender muchas cosas, y ahora veo la Biblia de otra manera y la disfruto más. ¿Sale? Dice mi hermana Silvia, muchas gracias. Y pues bueno, me despido. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Que tengan una bonita noche, que descansen, que puedan meditar en su palabra, que Dios les dé paz, que Dios les asigne paz, y que este rey que nos salvó de nuestros propios deseos pecaminosos como este levita, gobierne nuestras vidas y podamos desear vivir para su reino y desear ese reino futuro con él para siempre, con su novia, con la iglesia, con mis hermanos imperfectos como nosotros. ¿Sale? Les bendiga mucho, descansen, y nos vemos la próxima. Nos vemos el sábado, si Dios lo permite, para nuestra reunión virtual. ¿Sale? Chaito, nos vemos. Bye.